La volatilidad de los mercados ha sido la tónica de los últimos días y el dólar en Chile no ha estado ajeno a esta tendencia. De hecho, hace un par de semanas la divisa solo sabía de alzas en el mercado local y ahora casi cerró por debajo de los 500 pesos, pero no alcanzó. Para hablar de este tema estamos con el gerente de dólar de Selfin Capital, Francisco Schneider. Muchas gracias por esta entrevista en DFTV. Hola Francisco, ¿cómo estás? Muy bien. Francisco, tenemos un dólar que cierra a 500,1 pesos este viernes. En algún momento de la jornada llegó a transarse por debajo de esta barrera psicológica que se ha puesto de los 500 pesos, con un mundo que está subiendo con la euforia de las bolsas, producto de que se espera una acción mancomunada de los bancos centrales. ¿Es esta caída más cercana a lo que tenemos que ver en la realidad para el tipo de cambio? ¿Era lo demás de las alzas mucha especulación? ¿Qué están viendo ustedes? A ver, como te comenté hace creo que 3 meses atrás, el tipo de cambio está a niveles de 4.80. Se mantuvo entre 4.80 y 4.90, te diría que casi 3 meses. Y a partir de mayo, el rumor, digamos, el ruido en Europa hizo que se empinara rápidamente o rompiera los 4.90, fue a buscar los 500 y a partir de la mitad de mayo, rápidamente en un par de días, fue a buscar los 520. Mucho ruido, mucha incertidumbre, qué es lo que pasaba con Europa, qué iba a pasar con Grecia, baja clasificación de países como España, Italia, etcétera, hizo que generara incertidumbre y que el dólar se fortaleciera frente al resto de las monedas. La última semana diría que el tipo de cambio cayó fuertemente, fue a buscar los 500, un poco viendo qué le ocurría, no había un cambio de tendencia, podríamos hablar de una corrección, luego una alza tan importante, por lo tanto estamos viendo hoy día un tipo de cambio 500, que es lo que creemos que debería terminar de aquí a final de año. ¿Qué es lo que pasará? No lo sabemos, va a depender mucho de lo que ocurra este domingo, que se va a terminar finalmente en Grecia, pero debiéramos tener, si es que Estados Unidos aplica un Q3 o bien el Banco Central, como anunció ayer, G20, iba a inyectar fuerte liquidez, necesitar el mercado lo que necesitara, podríamos ver una apreciación del peso buscando niveles inferiores a los 500. A ver, en términos técnicos, que se empiezan a ver inyecciones grandes de liquidez en el mercado internacional. Eso tendería a haber un exceso, para que se entienda, un exceso de dólares y por lo tanto el dólar cayendo frente a las demás monedas en el mundo, ¿no? Exactamente. Si lo vemos por el lado de Estados Unidos, si Estados Unidos inyecta finalmente, aplica el Q3, es una inyección de liquidez y un poco viene a reafirmar lo que comentó hace un mes, prometió hace un par de meses atrás, de evitar el dólar frente a las otras monedas, básicamente para reactivar su economía. Y para impulsar sus exportaciones, claro. Exactamente. Entonces, la única forma es con un Q3, inyectando liquidez, lo que hace que se debilite el dólar frente al resto de las monedas y por ende el peso debiera tender a depreciarse frente al dólar. Pero ojo que el dólar no solamente se debilita frente a las demás monedas, sino que frente a otros activos financieros como podrían ser, por ejemplo, contratos de petróleo, de cobre, de materias primas, que al final del día, si es que el dólar se debilita, estas materias primas empiezan a subir de precio. Exactamente. ¿No podríamos tener, por ejemplo, una inflación mundial producto de esta fuerte inyección de liquidez? Sí, podría pasar un poco lo que pasa en México. En estricto rigor, la caída fuerte del petróleo ha hecho que se ha depreciado fuerte esa moneda. O sea, te va a implicar que una u otra moneda de precio se aprecie, ¿ya? Entonces eso te genera ciertas distorsiones en los mercados que finalmente te repercute en la economía de cada uno de esos países. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, del cobre, sabemos que el cobre tuvo un alza importante. Esta mañana la Bolsa de Metales de Londres se ha recuperado bastante desde que empezó a perder, de la mano también con esta fuerte alza que había tenido el dólar. Sabemos que en Chile cobre y dólar van muy de la mano. Muy de la mano, sí. Por lo tanto, tenemos a un dólar que está empezando a caer en nuestro mercado, un cobre que está subiendo y por lo tanto un peso que también está subiendo. ¿Esto es un efecto netamente financiero o tenemos detrás fundamentales? Hay un tema fundamental, el cobre cayó fuertemente. Piensa que el 20% de la demanda mundial de cobre viene por el lado pero viene por el lado de Europa, muy fuerte. Entonces, todo este ruido en Europa ha hecho que se especula que va a haber un menor crecimiento a nivel mundial, por tanto, menor demanda de cobre, por tanto, el precio ha caído. Ha caído muy fuerte, está a niveles de 3.30, hoy ha corrigido, como tú comentabas, rebotó, mejor dicho, a nivel de 3.40. Pero recordemos que hay un déficit de oferta de cobre en el mundo. Sí, el mercado está estrecho. Exactamente, niveles de 150.000, 200.000 toneladas de cobre. Por tanto, debemos pensar que si hay un déficit de oferta en este minuto, producto de que no hay mayor producción, debiéramos ver una tendencia, un rebote del cobre a fines de este año o principios del 2013. Y en ese sentido el precio debería subir y por lo tanto el peso, mejor dicho, será apreciar frente al dólar. Por lo tanto el dólar caer en nuestro mercado Exactamente. local. Ahora, no obstante, podría seguir cayendo eventualmente hasta niveles de 3.
de $3 la libra. El cobre, perfecto. Francisco, hablemos, por ejemplo, al revisar las cifras, tenemos que en lo que va del año, el dólar ha caído 19, casi 20 pesos durante este año. En el mes, 16,6 pesos, porque este mes empezamos a ver toda la corrección más fuerte. Durante esta semana, 2 pesos, y entre ellos hoy día, 1,3 pesos. Es decir, pero en el acumulado tenemos una caída importante de precios. ¿Son estos 500 pesos un precio de largo plazo para el mercado local? A ver, se habla que el tipo de cambio de estos niveles son precio equilibrio. Recordemos que los precios, las monedas emergentes se han apreciado frente al dólar. El peso se ha apreciado a niveles de 3,5%, bueno, la que más se ha apreciado ha sido el peso colombiano, tenemos la que se ha depreciado el real, el mexicano, etc. Debemos pensar que podría ser un nivel de equilibrio o un tipo de cambio que debiera mantenerse, si no olvidemos que va a haber volatilidad, pero debiera terminar fines de este año dentro de esos niveles, ¿ya? Pero como te comento, va a depender de mucho lo que ocurra el fin de semana en Grecia, qué es lo que se determine finalmente, si Grecia sale o no sale de la zona de euro, qué va a pasar, si hay un efecto dominó con esos países, pero importante no pensar tanto a corto plazo, sino que a medio plazo. O sea, el G20 va a inyectar liquidez, qué va a pasar con el martes y miércoles con Estados Unidos, que va o no a aplicar el Q3, y eso va a generar cierta volatilidad en las monedas, sin una tendencia clara, pero precio equilibrio, considerando que todo se va a normalizar de aquí a fines de año, un precio cobre subiendo, el tipo de cambio no debiera depreciarse mucho más. La pregunta del millón, ¿esto es un valor para comprar, vender o retener las posiciones? La pregunta del millón, yo siempre he dicho, va a depender de la industria, importador, exportador. Si es un importador es un precio atractivo, si es un exportador también, muchos hacen su balance, como la vitivinícola, sobre niveles de 500, 510. Va a depender, independiente de eso, no se trata de aquí de especular o no, va a depender de tu negocio, a qué precio tienes fijados tus costos y qué precio es más adecuado o no. Te diría que por un importador todavía queda cierto espacio para que siga cayendo el dólar. Un exportador debiera aprovechar estas volatilidades del tipo de cambio donde podría llegar sobre nivel de 500. Para cubrirse. Exactamente, para cubrirse en sus exposiciones del dólar. Y para las personas de a pie, es un buen momento para viajar, para comprar dólares. Siempre es un momento, hay que buscar, te diría, para el importador que tiene que comprar dólares, yo creo que todavía hay espacio para que siga cayendo. ¿Okay? Y en el sentido de que estar atento, un nivel de 4.90, 4.80 es atractivo. Hay que aprovechar las volatilidades te generan cierto tipo de oportunidades que hay que estar atento. Pero vuelvo a insistir, veamos qué es lo que pasa el domingo, qué es lo que termina finalmente Grecia, cómo se comporta el G20 y qué es lo que ocurre finalmente con Bernanke respecto al Q3. Ya, manteniendo todo lo demás constante. Ceteris paribus. ¿Cómo estamos viendo el dólar de aquí a fin de año? A fin de año niveles de 4.90 a 500 pesos. O sea, mantenemos una postura, como está y un poco hacia abajo, no hacia arriba. El dólar no tiene demasiado espacio para subir. No tiene mucho espacio. Mira, a ver, todo depende un poco también de lo que ocurra con el cobre, como te comenté. Hay espacio para que siga cayendo, sí, pero todo indica que fines de este año, principios de 2013, pero fines de este año debería rebotar a niveles de 3.70, 3.80. Y en ese caso, el tipo de cambio no tiene mucho espacio para seguir subiendo. Volatilidad vamos a tener, pero te diría que con leve tendencia a la baja. La tendencia entonces para el dólar. Leve tendencia a la baja en el 4.90, 500 pesos. Perfecto. Vamos a cobrarte la proyección. Por supuesto. De todas maneras. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Y así dejamos esta entrevista en DFTV y los dejo invitados a una próxima.